Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Vamos a dar comienzo. En este caso, hoy vamos a estar grabando la reunión así ustedes mismos o bueno, los compañeros que no pudieron estar la van a poder consultar. Lo que les propongo es que veamos un poquito un repaso de los temas que venimos tratando las últimas, por lo menos 3 clases, que son las que no entraron hasta ahora en el TP1, y después, si quieren, podemos hacer un repaso de las principales dificultades que se presentaron, que vi que se han presentado en el TP, en especial lo que tiene que ver con la parte práctica. Y bueno, dejamos abierto, como siempre, un espacio de preguntas y consultas, así evacuamos las dudas que haya hasta acá. Eh, la idea es que, bueno, como siempre, que esto sea un espacio participativo, así que los invito y las invito a que aporten, pregunten, participen, y que no nos lleve más de una horita, así también ustedes pueden liberarse rápidamente. Bien, nosotros habíamos dejado en la última clase que incluimos en nuestra última charla, la primera, única charla hasta ahora, en la registración de algunos elementos, de algunos hechos contables, parcialmente lo que tiene que ver con la cuenta de caja y bancos. A partir de ahí nosotros vimos otro tipo de rubros, especialmente lo que es inversiones y lo que es las cuentas que tienen que ver con las mercaderías o las existencias, o también conocidos como bienes de cambio. Fíjense que en todos los rubros donde empezamos a ver ejercitación y cuestiones de registración, aparecen o están presentes los principios contables que habíamos charlado aquella vez, especialmente lo que tiene que ver con el principio de vengado, el principio de prudencia, son tal vez los más relevantes, los más sensibles que hay que tener en cuenta al momento de entender qué está ocurriendo y cómo reflejarlo contablemente. En lo que tiene que ver con el rubro de inversiones, vimos que el rubro de inversiones puede estar dividido en principio en dos tipos de inversiones, ¿no? Las inversiones permanentes y las transitorias. Las transitorias son aquellas inversiones que uno busca o cuyo objetivo tiene que ver con alcanzar una rentabilidad, en principio de corto o mediano plazo. En principio es como el objetivo principal, ¿no es cierto? Es la colocación de algún excedente económico en algún instrumento financiero que por el paso del tiempo nos otorgue algún tipo de beneficio
o ganancia, ¿no? Y pueden ser, ahí vimos que podían ser las colocaciones a plazo fijo, la compra de acciones o títulos, ¿no? Bueno, hoy hay otros instrumentos, ¿no? Pueden ser los fondos de inversión, digo, hay otros tipos de instrumentos financieros, pero al final todos persiguen más o menos lo mismo, ¿no? Eh, y en general, como les digo, tienen que ver con un plazo más o menos acotado. Si bien hay inversiones que, que a lo largo de varios años producen alguna rentabilidad, en general se entienden como parte de otros rubros, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si nosotros tuviéramos locales en alquiler, si esa fuese nuestra actividad principal, seguramente sería para nosotros un bien de cambio, una existencia, una mercadería, ¿no? Si nos dedicásemos a el alquiler de propiedades, porque es el objeto principal de nuestra actividad. Ahora, si nosotros tuviésemos algún local que eventualmente estuviera desocupado y tuviéramos y quisiéramos obtener algún beneficio de ahí, lo pondríamos en alquiler, eso nos da una renta, este, por lo cual uno puede decir, bueno, podría parecerse una inversión, sin embargo, ese local forma parte de nuestros bienes de uso o nuestros inmuebles, ¿no? Que eventualmente generan una rentabilidad, pero no forman parte del rubro de inversiones. Entonces, dijimos que en el caso de los transitorios, esto genera, en general, una renta, un retorno a esa inversión. El tema es ahí cómo reconocemos esa rentabilidad, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de los plazos fijos, nosotros vimos que tenemos la posibilidad, ¿no? Las normas nos dicen que eh, podemos hacer una colocación, ¿sí? Y en el caso de los plazos fijos, como en general la rentabilidad ya está fijada, ¿sí? Porque tienen en general una tasa fija, van a pagar una tasa por determinado tiempo transcurrido, uno podría reconocer en el momento de constituirlo el interés a devengar, ¿no? O el interés no devengado. Eh, Recuerdan que habíamos hablado, y si no lo recuerdo ahora, en general los plazos fijos uno cuando lo constituye, eh, hoy lo puede hacer, en general se sentó ya por medios electrónicos, pero podría hacerse yendo presencialmente a la entidad bancaria y en general se emite un certificado o algún tipo de constancia de constitución del plazo fijo, ¿no? Si uno lo hiciera por un home banking, el home banking ya nos genera un comprobante de constitución de esa colocación financiera y ahí ya aparece el aporte por la integración de ese capital, de esa inversión, más la rentabilidad a percibir al momento del vencimiento. Entonces uno perfectamente podría reconocer ya el activo, en este caso el plazo fijo, por el monto del capital invertido más la rentabilidad. Como contrapartida está la salida de efectivo si fuera constituido con dinero efectivo o el débito de la caja de ahorro o la cuenta bancaria. Y por la diferencia reconocemos la cuenta regularizadora del activo, que es intereses no devengados de plazo fijo. Transcurrido el tiempo, se reconocerá entonces la ganancia o la rentabilidad obtenida, y entonces ahí sí aparecerá un resultado positivo contra el débito por los intereses no devengados, ¿cierto? Entonces ahí queda saldada la cuenta de los intereses no devengados y aparece reconocida entonces la ganancia obtenida por ese plazo transcurrido. Si se renovase, bueno, se genera un asiento similar o directamente puede hacerse por la diferencia de la renovación, reconociendo el interés vengado del nuevo periodo y la rentabilidad se revisará o se reconocerá transcurrido ese nuevo periodo. Así sucesivamente en la medida que ese plazo fijo se renueve. En el caso de las inversiones en títulos públicos, acciones o fondos de inversión, ahí tenemos lo que se llama el
digamos, el tipo de cotización, ¿no? El valor de cotización de la acción o del título al momento de comprarlo, de suscribirlo. Entonces, en ese caso, la incorporación es como la de cualquier otro activo, ¿no es cierto? Irá por el costo de adquisición. Ingresará la cuenta que reconoce la inversión, como puede ser acciones de otras sociedades o títulos públicos o fondos de inversión, por el valor, ¿no? Que surja del precio de cotización por la cantidad de acciones, títulos o cuota parte de los fondos de inversión que uno adquiere. Recuerden que como uno de los principios contables, de los criterios, es que el costo de incorporación o de adquisición va a estar conformado por el precio de compra que surge, como esto les decía, ¿no? Del costo perdón, de la cotización de cada acción de cada título por la cantidad de acciones o títulos o cuota parte de los fondos adquiridos, más los gastos necesarios para hacerse de, de ese activo. En general, los agentes de bolsa o los, los bancos, cuando actúan como tales, cobran alguna comisión por compra o por venta. Así que ese costo, esa comisión, va a estar, no va a ser un resultado negativo, como puede ocurrir con otros costos bancarios, sino que va a formar parte del costo de incorporación, o sea, se va a activar, va a formar parte del activo incorporado. Es decir, si yo compro 1000 acciones a 10 pesos cada acción, tengo 10.000 pesos, ¿no? Pero el agente de bolsa, en este caso, o el banco, me cobra el 1% de la operación, bueno, mi registración será, dijimos, 1000 acciones a 10 son 10.000 y el 1% de eso son 100 pesos, así que voy a registrar la cuenta acciones, como parte de nuestro activo, por 10.100. Y eso va a ser lo que voy a pagar, ya sea con dinero efectivo, o sea, la cuenta caja, o a través de alguna transferencia, con lo cual se evitaría la cuenta banco, banco cuenta corriente. O sea, es decir, eh, en el crédito irá, o en el de haber, irá la cuenta que corresponda. Si es una cuenta de activo que disminuye porque lo pagué, o si es que asumo un compromiso de pago, pero por el total del costo de las acciones más los gastos necesarios. ¿Sí? Lo mismo con los títulos. Mientras que al momento de a diferencia, ¿no? Del plazo fijo, donde ya tenemos un plazo establecido, por eso se llama plazo fijo, ¿no? Tiene un plazo establecido de retorno de la inversión. En el caso de las acciones, nosotros no sabemos a priori cuál va a ser nuestra rentabilidad, si es que la hubiera. Puede ser que en lugar de rentabilidad tuviéramos una pérdida, pero no sabemos. Ese resultado va a surgir al momento que nosotros decidamos desprendernos de esa inversión, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer lo contrario, es decir, se vendrá una cotización de ese día, esa cotización puede dar que sea mayor o menor a la del momento de incorporación, y de ahí surgirá una cuenta de resultados que ya sea, puede ser positivo o negativo en función de si vendimos más caro de lo que compramos o al revés, y la cuenta a utilizar será resultado por tenencia, que puede tener, como les digo, cualquiera de los dos signos, ¿no? Puede ser resultado positivo o negativo. A la venta también va a haber que sumarle, o en este caso retraerle, el costo o los gastos asociados a esta operación. Es decir, como les decía, si nosotros tuviéramos que pagar una comisión por esa venta, y volviendo al ejemplo de recién, si vendemos las mismas acciones que compramos a 10, en este caso las vendemos a 12 pesos, ¿sí? Estaríamos obteniendo en principio 12.000 pesos, ¿no? 1000 acciones por 12.000 pesos de retorno, ¿cierto? Cuando habíamos invertido 10.100. Eh, entonces supongo, uno podría pensar que, bueno, voy a dar de baja la cuenta acciones, que la tenía valorada en 10.100, la daré de baja en los mismos 10.100, porque el activo debe desaparecer por el mismo valor, o sea que el crédito en nuestro asiento contable será por 10.100,
nos van a ingresar en principio 12.000 pesos en efectivo, porque nos van a pagar en efectivo. La diferencia de eso sería una rentabilidad, en este caso, ¿no? La diferencia van a ser, eh, si no digo mal, 1.900 pesos de resultado por tenencia positivo. Ahora, si para vender estas 1.000 acciones también tenemos un costo de salida del 1%, entonces en ese caso ya no estaríamos cobrando 12.000 pesos, sino que estaríamos cobrando 12.000 menos 120, con lo cual estaríamos cobrando, si la cuenta no las hago mal, 11.880. Entonces ya mi resultado por tenencia va a ser un poquito menos, ¿cierto? Va a ser la diferencia de 11.880 menos 10.100. Si no saco mal la cuenta, será 1.780. Si no, alguien que me ayude con las cuentas, la estoy haciendo mentalmente mientras charlo con ustedes. Pero esa es la mecánica, ¿no es cierto? O sea, hay que tomar tanto para la incorporación como para la enajenación de esos bienes en cuenta todos los costos asociados que hubiera, tanto para incorporarlos como para desprendernos de ellos. Esa es la diferencia que tiene entonces plazo fijo contra los títulos de las acciones, ¿no? Que tienen la rentabilidad hasta supeditada al momento en que yo me desprenda de esa colocación, mientras que el plazo fijo tiene una fecha cierta de finalización, más allá que yo después lo renueve, que va a ser una nueva colocación, pero ya tenía un plazo fijado. Después tenemos otro tipo de inversiones que son las permanentes, donde ahí ya lo que se busca en realidad no es tanto una rentabilidad por la mera colocación o un retorno financiero, sino que ya perseguimos otro objetivo. En general es tener el control, ¿no?, de ese tipo de inversión, ¿no?, o de colocación. Una cosa que queda pendiente, no quiero pasar, respecto de las inversiones temporarias, en especial lo que tiene que ver con las acciones y los títulos públicos. En general las acciones y los títulos públicos pagan un cupón o dividendo, que es la retribución que tienen los accionistas o los dueños del capital de algunas empresas que cotizan en bolsa, en función del resultado del ejercicio que cierre, ¿no? Entonces, si yo tengo acciones de alguna compañía y las tengo durante un tiempo y dentro de ese tiempo se produce el cierre del ejercicio económico y en la asamblea de accionistas se produce o se decide la distribución de los resultados, en este caso las ganancias, ¿no?, o de una parte de ellas, eso va a ser una distribución a cada uno de los tenedores de acciones en función de su participación, ¿no? Es un porcentaje de su participación. Eso también forma parte de la rentabilidad del retorno, ¿eh?, de las colocaciones, ¿sí?, en forma de pago, ¿eh?, como dividendo, ¿no? Eso también es una rentabilidad. Un dato y un tema, digamos, bastante complejo en esto, o que requiere alguna atención, tiene que ver con qué hacemos cuando nosotros compramos acciones, ¿no? Imaginemos esta situación: estamos parados en el mes de abril, vamos a comprar acciones de una sociedad. En el mes de marzo se decidió la redistribución de esos dividendos que se van a estar pagando en el mes de junio. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el mes de mayo? Que quien quiera vender esas acciones va a pretender recuperar ese dividendo que le corresponde a él por haber tenido las acciones durante todo el ejercicio anterior, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a esperar? Bueno, va a esperar cobrar o recibir eso. Como las vende antes de recibirlo, lo que va a decir, bueno, ahora las acciones no valen 10 pesos, sino que valen 10 más el dividendo que yo esperaba cobrar, ¿no? Entonces, ocurre mucho que en esas épocas las acciones, cuando se informan en la asamblea que tienen dividendos pendientes de distribución, suben de cotización, ¿no? ¿Y por qué suben de cotización? Porque está implícito ese dividendo. Entonces, o bien registramos el valor, si lo tuviera, ¿no?, la cotización de 10 pesos, reconociendo que tenemos unos dividendos a cobrar como parte de ese activo, ¿sí?, porque
Luego, como les digo, una vez que cobremos ese dividendo, esas acciones subirán y para nosotros tendremos entonces un capital mayor, un activo mayor, eh, contra, ¿no? Un retorno por esa colocación. Lo vamos a ver en alguna ejercitación previa al TP2, como para que ustedes puedan repasar esto, pero está bien explicado tanto en la carpeta de trabajo como en el material de lectura, así que en todo caso lo charlamos en esta oportunidad o cuando surja, para que entiendan más o menos cómo tratar o qué tratamiento corresponde a este tipo de activos en particular. Como les decía, retomando entonces lo que tiene con inversiones permanentes, las inversiones permanentes ya tienen otro objetivo, ¿no? Que es el de buscar una rentabilidad a largo plazo, pero a partir de, o con otros objetivos, o con otros fines, ¿cierto? Que ese retorno de inversión va a venir asociado este, a el control, ¿no? de esas inversiones, ¿no? Entonces se puede dar que este, compramos una parte accionaria de alguna empresa, ¿eh? Independientemente de que cotice en bolsa o no, pero nosotros somos socios de una empresa y tenemos alguna participación importante o relevante, algunos inmuebles, sobre todo rurales, que tienen el arrendamiento rural como su forma más representativa, eh, o lo que se llama, ¿no?, las participaciones en otras empresas, o lo que viene a partir de las combinaciones de negocios, es decir, cuando existen las fusiones empresarias, es decir, nosotros tenemos una empresa y absorbemos, ¿no?, a alguna empresa, ya sea eh, una competidora, un proveedor, un cliente. Entonces, lo que se llama integración vertical, ¿no? Entonces, nosotros absorbemos en todo o en parte la participación o el paquete accionario de algunas de esas empresas. Entonces, vamos a tener renta en función de qué, del resultado de los ejercicios de esa empresa, de nuestra participación, ¿no es cierto? Cuando llega el momento esa empresa genere rentabilidad, nosotros tendremos ahí un retorno por nuestra participación, ¿cierto? Pero que tiene que ver con el control que ejercemos en función de qué queremos que esa empresa haga y a dónde se apunta. O sea, tenemos un control sobre las operaciones de esa empresa, ¿no? No solo tenemos la mera tenencia de una porción de capital, ¿no? Esa es básicamente la forma, o las formas en que las inversiones se pueden materializar, ¿no? En forma transitoria y permanente, y dentro de las permanentes tenemos el ejemplo más claro, que es cuando incorporamos una porción, un paquete accionario de alguna empresa con el fin de tener algún cierto control sobre esa rentabilidad. Y ahí aparece, ¿no?, como forma de evaluación o determinar el monto o el valor a registrar ese activo, el del valor patrimonial proporcional, ¿no es cierto? Que no es más ni menos que estimar, ¿no?, del capital accionario o del capital social del momento en que nosotros estamos haciendo la incorporación. Bueno, ¿cuánto será nuestra participación a incorporar? Y ahí aparece, obviamente, como cuestión análoga a lo de los dividendos, el tema de los resultados no asignados, ¿no? Si hubieran resultados no asignados al momento de incorporarlo, bueno, eso también formará parte de nuestro paquete accionario y en este caso de la evaluación de nuestra inversión. También en la clase 5 hay un ejemplo de cómo se puede determinar el valor proporcional. Véanlo, cualquier cosa lo conversamos. También hay un rubro que estamos viendo que es el de los más dinámicos, ¿no?, o el más
complejo o más, no digo mayores dificultades, pero sí que como tiene distintas formas de determinarse y suele ser el que más movimientos genera, es el que mayor atención a veces necesita, ¿no? Y es el de las existencias o bienes de cambio, ¿no? Eh, Ahí lo mismo, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que determinar es, bueno, cuál es el costo de incorporación o qué elementos debo determinar o contemplar al momento de establecer el valor de incorporación, ¿no? Eh, y ahí aparece lo mismo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el valor de mercado, el valor de compra, más todos los gastos, o todas las erogaciones que yo tenga que realizar para disponer del bien. Este criterio es general y aplica a otros rubros, ¿no? ¿Cierto? Eh, o sea, si yo compro mercaderías, ¿no? Eh, a un valor determinado, pero a eso, o sea, yo para poder ponerlas a la venta necesito tenerlas en mi local y no tengo forma de trasladarlas, bueno, si tuviera que incurrir en un gasto para trasladar esas mercaderías a mi local, bueno, ese gasto adicional va a formar parte del costo. O sea, todo lo que yo tenga que pagar para poder disponer efectivamente de ese bien, ¿no? Y ponerlo a la venta, bueno, todos esos gastos van a estar, o van a ser activados, o activables, y van a formar parte del costo, ¿cierto? Entonces, lo más común es esto, ¿no? El flete que me cobre el vendedor para entregármelos en mi depósito. Si hubiera que hacerle alguna adecuación, ¿no? Porque por ahí el bien llega, digamos, sin embalaje y yo tuviera que eh, a eso tendría que aplicar algún packaging, ¿no? O alguna adecuación, bueno, ese costo va a formar parte de mi activo. ¿Y por qué es importante esto? Para luego determinar cuál va a ser el costo de venta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la ganancia o el resultado de esa venta, ¿no? Este, Porque va a estar, recordemos que eh, la rentabilidad va a estar determinada por la diferencia entre ventas menos costo de ventas, ¿no? O costo de mercaderías vendidas. Y el costo de mercaderías vendidas no es más ni menos como estamos viendo, o vimos, que la determinación de esos costos de incorporación, ¿no? Y cuáles son las mercaderías que estoy saliendo, que están saliendo, o que estoy vendiendo, en función de, como vamos a ver ahora, de los métodos de inventario o de cómo yo determino el valor de esos bienes vendidos, ¿no? Después también aparecen, o es muy común digamos, en ventas o compras de productos internacionales o extranjeros, o importación y exportación, que aparecen unos costos que tienen que ver con la importación, ¿no? La introducción al país de ciertos bienes de cambio, ya sean mercaderías o materias primas, por ejemplo. Y ahí aparecen algunos conceptos como las cláusulas SIF o FOB, ¿no? Que dependiendo del vendedor, del producto, de las condiciones comerciales que yo pacte, eh, tendrá o tendrán diferentes costos asociados, ¿no? Tenemos el CIF, ¿no? O Cost, Insurance and Freight, que incluye todos los gastos, o donde el comprador eh, no paga a partir, de desde que está la mercadería en el puerto, mientras que en el trayecto, si fuera en barco o en avión, todos los gastos, seguros y demás, hasta poner el producto en el puerto, van a estar, van a ser solventados por el vendedor y a partir de ahí los paga el comprador. ¿eh? Es como si el depósito del comprador fuera el puerto, digamos, ¿no? El Sí. puerto local. Eh,
Mientras que con la cláusula FOB, ¿no? Digamos, los costos del vendedor los paga hasta el puerto de origen, en este caso, ¿no? Hasta que la mercadería está para ser embarcada al barco o al avión en este caso, y desde allí el traslado desde puerto de origen hasta el depósito del comprador van a estar a cargo del comprador, ¿cierto? Pero dependiendo de las cláusulas serán los costos que tendremos que sumarle. Y esos costos, como decíamos, van a ser los activables. Eh, Después hay una cuestión importante que tiene con los descuentos, ¿no? Es muy común a veces que por comprar cantidad o por alguna cuestión de operación comercial, de vínculo, ¿no? Una cuestión de marketing, eh, en las operaciones de compra, por volumen a veces, sobre todo, aparezcan descuentos, ¿no? El vendedor nos hace un descuento este, por determinadas situaciones, ¿no? Entonces tenemos descuentos o bonificaciones, ¿sí? Que tienen que ver, como dijimos, muchas veces o con el volumen o con una cuestión este, estacional, del producto específico, de algún interés particular del vendedor por desprenderse de esos productos, ¿no es cierto? Entonces, el vendedor dice, bueno, por comprar tanto volumen, aparece un descuento, ¿no? Y por otro lado existen los descuentos financieros, ¿no? Que tiene que ver con algún descuento por ejemplo, pagar de contado, ¿no? O anticipar el pago. Entonces, a veces, muchas veces ocurre, es muy común que el vendedor, como prefiere contar con el dinero rápidamente, y no cobrándolo en cuenta corriente, tal vez a los 90 días, o con 3 cheques, a veces es muy común, o muy común que a veces en las operaciones financieras lo que se llama pagar contrafactura, es decir, yo compro, me entregan y pago esa entrega a la siguiente compra, ¿no? Entonces voy pagando siempre una compra atrás, digamos, ¿no? Entonces a veces muchas veces ocurre que el vendedor necesita contar con los fondos, entonces ofrece algún tipo de descuento por un pronto pago, ¿no? Por un pago anticipado, de contado, efectivo, muchas veces, a veces es por utilizarlo así, no financiar con algún medio de pago que lo permita. Eh, entonces, tenemos que por un lado, los descuentos comerciales, ¿sí? Tienen que ver con el precio al que yo estoy comprando cada unidad por haber comprado un volumen determinado o por una cuestión particular. Mientras que entonces dijimos, el descuento financiero tiene que ver con una cuestión de eh, paso del tiempo, ¿no? O una cuestión temporal. La diferencia cuál es? Que los descuentos financieros, ¿sí? No forman parte o no inciden en el costo unitario, ¿no? Tienen que ver con esto que decíamos hoy, con el costo financiero o el beneficio financiero que obtengo de pagar en algún determinado momento. Ahora, el costo comercial sí, ¿no? Debe retraerse del costo de incorporación, ¿sí? Porque lo que está actuando es como una retracción, un menor precio unitario, y ese va a ser el costo de incorporación. Acá habrá que sumarle, sí, como dijimos recién, todos los gastos que tengan que ver con el disponer del producto para nuestro uso, digamos, ¿no? Pero en el caso de los descuentos comerciales sí deben descontarse, ¿no? Este, Esto es muy importante porque nos vamos a encontrar que puede haber ejercicios donde digan que un vendedor nos dice que el precio de tal bien es no sé, 100 pesos, pero que si lo pagamos de contado, nos va a hacer un 10% de descuento. Entonces uno que podría decir, bueno, si sale 100 pesos cada unidad y me hace un 10% por pagarlo de contado, me va a salir 90 cada uno. Bueno, en realidad, en ese caso voy a registrar cada unidad a 100 pesos. Y esos 10 pesos por unidad de descuento
para mí va a ser un resultado positivo, va a ser una ganancia, porque es un resultado financiero, es un resultado que tiene que ver con el paso del tiempo. ¿Sí? Por el contrario es esto, ¿no es cierto? El vendedor me dice que el precio es de 100 pesos y si decido pagarlo los 30 días, el precio es de 110. Bueno, yo no voy a registrar el valor de 110 de costo de incorporación, voy a seguir registrando el mismo 100, a lo que se le va a sumar 10 pesos de resultado financiero, pero en este caso negativo. O sea, voy a pagar un costo financiero, si es un resultado negativo, ¿no? Que le podemos llamar costo de financiación o costo de financiamiento, de 10 pesos negativo. Pero el costo de incorporación va a seguir siendo los mismos 100 pesos de que tiene como el precio de lista, digamos, de esa unidad. A los que se le sumarán, como dijimos recién, siempre es importante tener en cuenta los demás costos que tengan que ver con la disposición del bien, ¿no? O sea, flete, si era seguro, algún tipo de traslado manual, ¿no? Lo que fuere. Eh, y entonces ahí aparece el tema Perdón, de cómo lo vale. Sí, una consultita. sí, sí. Se me mezcló el concepto. Entonces, el descuento comercial, digamos, no es un descuento. Es lo que me aplica el A vendedor, ver, digamos, el claro, proveedor claro. por pagarlo dentro de 30 días, digamos. En realidad, el descuento comercial en realidad es un descuento, sí, porque lo que te dice es, bueno, mira, el producto vale 100 pesos, ¿sí? Cada unidad. Ahora, si vos me compras 500 unidades, el Mm, producto vale 95 pesos. Pero me tenés que comprar 500, ¿sí? claro, Entonces, vos ahí vas a reflejar los 95 de cada unidad. claro, Porque eso es lo que te lo vende, digamos. Porque no te está diciendo si me lo pagás hoy o mañana. Vas a ir 95, pero porque compras 500. No porque lo claro. pagues hoy, mañana o de una forma u otra. Entonces, ahí lo que aparece es esta idea de compro el volumen. O compro algo que está por vencer. Muchas veces ocurre eso. Mm, Che, tengo esto para vender que está por vencer, que es perecedero. Con la mm, fruta, ¿no? Muchas veces ocurre, ¿no? Bueno, te lo vendo porque me lo tengo que sacar encima, ¿no? Está fuera de temporada, ropa fuera de temporada. ¿Sí? Bueno, te la vendo a la mitad de precio. ¿Pero la mitad de qué? Bueno, no, vos me estás vendiendo ese precio, el otro la mitad, no sé. Es un precio que en realidad no existe. Este, ahora, si yo en lugar de 500 compro 500 prendas, compro una prenda, me va a cobrar los 100 pesos. Con lo cual ahí claro, no tuve descuento, pero no es que ni gané ni perdí, digamos. No me beneficié por no comprar más. ¿Está bien? claro, El caso del financiero es esto, el producto vale 100, compres 1000 unidades o compres una, vale 100. Ahora, si vos me pagás hoy, te los dejo a 90 pesos. ¿Sí? Y si vos me lo pagás dentro de 30 días, vale 120 pesos. Entonces, esas diferencias van a ser resultado positivo o negativo en función de la forma que yo elija de pago. claro. A veces, ¿y por qué es esto? Porque piénsenlo de esta forma. ¿Qué ocurre muchas veces? Imagínate en esta época inflacionaria, ¿no es cierto? Vos tenés una inflación del 3% mensual, ¿no? Entonces te encontrás con que tenés un banco que te paga el 3% por un plazo fijo a 30 días, ¿no? Entonces resulta que vas a comprar unos bienes y el vendedor te dice, bueno, valen 100 pesos. Ahora, si vos cada unidad, y vas a comprar 1 millón de unidades, con lo cual un peso más, un peso menos es un montón de plata, ¿no? Entonces el tipo te dice, bueno, si vos me los pagás contado, te los dejo 2 pesos menos, ¿no? Entonces la persona que dice 2 pesos de 100, ¿cuánto es? El 2%. ¿Me conviene pagar de contado o pongo los 100, o pongo toda esa plata en un plazo fijo a 30 días? Me gané el 3% y pago ese 2 de más. Claro. Me conviene eso porque sí, gané plata, digamos. ¿Entendés? Puse Mm, 100 pesos a un mes. Al mes cobro 103 y le pagué 102. Entonces me claro, conviene más que pagarle 100 hoy. Entonces me conviene absorber ese costo financiero con él. Tengo un resultado negativo con el comprador, con el vendedor, mm. pero por otro lado tuve un resultado Los salvás positivo con. de 3 por la colocación financiera. Es muy Claro, común eso. claro. Es muy común ese análisis financiero de si me conviene o no. ¿Bien? Mm. Entonces, Y bueno, más por en eso nuestro considero. país, ¿no?
Claro, bueno, por eso son cuestiones financieras, ¿no? Mm. A ver, el vendedor hace eso mismo. ¿Qué te dice? Che, pagame ahora porque yo con esa guita salgo y gano Sí, yo. Entonces te hago el sí, descuento porque yo gano haciendo eso. sí, 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 Entonces, bueno, entonces esa es la diferencia de lo que tiene que ver con el descuento financiero y el comercial. Ahora, eso no implica que puedan convivir los dos. Y ahí se complejiza. claro. Porque el Sí, que tipo, porque el a tipo, veces el mismo producto, vos decís, ¿cómo era que salía el 100% más? ¿Cómo es que, viste, claro, vos decís, bueno, hay bueno, descuentos que vos decís, ¿cómo es bueno, esto? porque empiezan a jugar las dos cosas. Vos pensás, por ejemplo, los hipermercados, ¿no? El hipermercado Carrefour, por ejemplo, a los proveedores, y sobre todo si son chicos, les paga los 90 días. Claro, Entonces, claro, el tipo te paga los 90 días, entonces por ahí, suponete que quiere incrementar la venta de un producto. ¿Qué te dice? Bueno, yo te estoy comprando toda una producción, porque ya compran volúmenes enormes, ¿no? mm, Yo te compro toda la producción, ¿no? Ahora, te pago los 90 días, y te pago 1.000 pesos los 90 días. Ahora, bueno, vos venís proveedor y decís, no, mira, yo no te puedo aguantar 90 días. Ah, bueno, vos querés la guita hoy, bueno, yo te pago 75 hoy. claro, Entonces, claro, juega con eso, ¿no es cierto? Y gana en esa diferencia del volumen, ¿no? claro, Y ahí, ¿qué hace? Tiene un resultado financiero porque lo está comprando hoy. Lo paga claro. hoy y lo va a vender el día de mañana a 200. Sí, Pero digo, se pueden combinar las dos. Puede pasar que un vendedor te diga, si me compras 1.000 unidades en lugar de 100, te hago un 10%. Y si me pagás hoy, te hago un 10 más. Bueno, claro, ahí hay que discriminar qué es cada cosa. En la misma operación puede aparecer un costo financiero y un costo menor de incorporación. Las dos cosas. Entonces, de los 100 terminaste pagando 80. ¿Vos lo vas a incorporar a cuánto? ¿A 80, a 90 o a 100? Bueno, ahí hay que empezar a ver qué es cada cosa. claro, De 100 a 80, ¿qué pasó? No, me hizo un 10% por pagarlo, por comprar más volumen. Ah, 10% sobre 100, te lo pagaste 90. Y los otros 10 serán un resultado financiero, porque pagaste antes. Te puede pasar que la y misma. se discrimina, ¿no es cierto? O sea, Claro, el pasa, total de lo que salía y los claro, dos, dos imagínate situaciones, ¿no? vamos a esta situación concreta. Es esto, compras mercaderías por 1.000.000 de pesos, ¿no? Y el vendedor te dice, bueno, si me pagas hoy en efectivo te hago un 10%. Y si compras aparte más volumen, pagas menos. Entonces vas a registrar tu salida de caja, ¿cuál va a ser? Digamos, el millón que vas a pagar menos el 10% de descuento, porque te dijo, si compras tanto, te lo dejo al 10% menos. Entonces vas a registrar Claro, 900.000 pesos. ¿Sí? Ahora, pero vos vas a tener un resultado financiero si no pagás en ese momento, y si tenés un resultado financiero positivo, si decís, no, lo pago ahora. Entonces vas a tener 100.000 pesos de ganancia porque pagaste en ese momento, ¿sí? Que es un resultado positivo. La mercadería va a estar incorporada en este caso en 900.000 pesos, ¿sí? Y de tu caja salieron 800.000. Vos pagaste 800.000. La mercadería entra por 900.000 y tenés la cuenta de resultado positivo en el haber por los 100.000 restantes. Te claro, quedan 900, 800, 100. ¿Está bien? claro, Del millón, llegaste a claro. 900 por un lado, 800, 100. ¿Está bien? Y ahí, bueno, esa empieza a jugar, depende cómo son las condiciones. Lo que digo es que teniendo claro qué es cada cosa, uno dice, bueno, esto es una cosa va acá, esto va acá, incorporo. ¿Está bien? ¿Por qué es importante esto? Como decía, porque determinar el costo implica después determinar la rentabilidad al momento de vender, ¿no? Claro. Cuando incorporo es importante para saber si gané o perdí cuando vendí. ¿Bien? Y ahí generalmente, ¿no? Surgen digamos, los malos pasos en el En general, DDS, porque en imagino, general, al momento de determinar el, el costo de incorporación. ¿Por qué? Porque pues, ahora vamos a empezar a ver cuáles son los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si vos tenés el criterio que habla de método de inventario periódico, donde vos lo determinás una vez al año, que es esta bendita cuenta, eh, que es el inventario inicial más compras menos inventario final, ¿cierto? Entonces vos ahí, ¿qué haces? Vas determinando el valor de todas las compras.
Lo vas sumando. Compré acá a 100 pesos, acá compré a 120, y vas sumando todas tus compras. A eso le sumás lo que tenías al inicio del ejercicio, puede ser cero, puede ser algo, ¿eh? Y haces un arqueo o un inventario al final, y decís, tenía, y ahora a fin de año tengo N. Bueno, es esto más esto menos esto, es en realidad lo que vendí. ¿Cómo sé cuánto vendí? Es lo que tenía menos lo que me quedó. ¿Está bien? O sea, de lo que yo tenía, lo que tenía más lo que tuve comprando, menos lo que tengo y lo que me queda. Lo que me queda, ¿qué es? El costo. ¿Está bien? Porque le estoy restando lo que realmente tengo. ¿Está bien? O sea, al restarle lo que realmente tengo, que es el inventario final, digamos, de cierre, lo que estoy determinando es cuánto vale, qué valor le pongo a lo que vendí. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante determinar cuánto vale cada cosa que compré. Porque si le Claro, pifio ahí, va a determinar mal el costo de venta. Por lo tanto, me puede dar una ganancia mayor, una rentabilidad mayor, porque la rentabilidad en definitiva, ¿qué va a ser? Venta menos costo. Ese es el resultado claro, operativo, digamos, ¿no? Que es lo que realmente tengo. Yo lo que vendí claro, es bruto. En lo que compré, que es la materia prima, lo que fuere, es lo que realmente gané. Bueno, pues, si lo determino mal, este, puedo repartir mal, digamos, como hablaba alguna vez, distribuyo más o menos de lo que tendría que distribuir entre los socios. Y claro. me puedo descapitalizar. Entonces, bueno, ahí aparece importante esto, ¿no? Los métodos de inventario, ¿no es cierto? Y tenemos, por un lado, como decíamos, el inventario permanente, ¿sí? Perdón, el inventario periódico y el inventario permanente. El periódico este que dijimos recién, ¿no? El costo de calidad vamos a determinar por una suma algebraica que es el inventario inicial más las compras menos el inventario final. Eso nos va a dar un valor, ¿no? Este, entonces, a partir de ahí, determinamos al fin del ejercicio cuánto es lo que gané o no a partir de hacer los resultados de ventas menos costo de mercaderías vendidas. Entonces ahí ya no requiere demasiado, digamos, análisis, más que esto, como recién hablábamos con Mara, de determinar lo más preciso posible, lo más precisamente posible, el costo al que yo incorporo cada una de las mercaderías compradas, digamos, materias primas. Y después es determinar cuánto era mi inventario, cuánto fueron mis compras, ¿eh? Y cuánto tengo en mi inventario final o de cierre. Pero después aparece el otro método, que es el más común, en definitiva, y hoy con el avance tecnológico muchísimo más, que es el de determinar el inventario en forma permanente, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy determinando cuál es el costo al que le doy salida a las mercaderías, ¿no? Eh, Esto que tiene de diferencia, que en el caso del inventario periódico, la cuenta costo mercadería vendida va a aparecer recién al fin del ejercicio. O sea, yo voy registrando ventas, 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 y después recién, a fin del ejercicio, haré el asiento que diga costo mercadería vendida, que es una cuenta de resultado negativo, a mercaderías o existencias, ¿no? Recién ahí hago ese asiento por el total de lo hecho todo el año, ¿no? Mientras que en el caso del inventario permanente, o del método de inventario permanente, el asiento de costo se hace en cada venta. Yo ante cada venta registro la venta. ¿Cómo sería un asiento de venta? Venta a caja, banco si cobré con cheque o me hice una transferencia, eh, no sé, deudores por venta si es que la vendía a crédito, digamos, ¿no? Puede ser una cuenta pasiva de activo en función de cómo haya hecho la operación, pero la cuenta que aparece es la de venta. Y inmediatamente después tengo que registrar el costo. Y haré el asiento de costo de mercaderías vendidas a mercaderías, existencias. Le doy salida del activo a esas mercaderías que ya no están más en mi inventario. Por eso es mi inventario permanente. Todo el tiempo el inventario va mostrando lo que realmente está ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo determinamos el costo de eso? Porque yo puedo tener
1000 unidades en mi stock. Bueno, vendo 100 de esas 1000. Bueno, ¿cuáles 100 vendí? ¿No? ¿Cuánto valen esas 100? O sea, ¿qué 100 son? ¿Las que compré cuándo? ¿No es cierto? Bueno, entonces, para eso aparecen tres, tres criterios, tres formas, ¿no? Tres métodos de aplicar el método, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por un lado, el método del primer entrada, primer salido, PEPS, ¿sí? O en inglés FIFO, First In, First Out. O tenemos el método WEBS, ¿sí? O LIFO, Last In, First Out, o el precio promedio ponderado, ¿cierto? Y para eso se llevan, hoy ya no, planillas, sino bueno, son sistemas, pero en realidad la lógica es la misma, donde lo que se va haciendo es registrando operación a operación los distintos movimientos, ¿no? Tanto de entrada como de salida. Y de acuerdo al método que yo establezca, voy a determinar cuáles son las que salen al momento de una venta, ¿no? Entonces, nosotros vimos ahí en el ejemplo de la clase 7, por ejemplo, que incorporamos, tenemos el inventario inicial, por ejemplo, podría ser 100 unidades a un peso, con lo cual nos da 100 pesos de inventario inicial, y ahí compramos 50 unidades más a 2 pesos, con lo cual tenemos otros 100 pesos, pero tenemos un saldo o un stock de, dijimos, 100 a 1 y 50 a 2, ya tenemos 150 unidades, valuadas en total 200 pesos, pero ya no valen lo mismo todas las unidades. Tenemos unidades distintas de precios distintos. Entonces, al momento de la venta, dependiendo del método que estamos utilizando, tenemos que decidir cómo evaluamos o qué valor le damos, ¿no? Y entonces ahí, si fuera el método PEPS, ¿no? El primero entrado, el primero salido, y vendemos 120 unidades, ¿qué tenemos que hacer? Primero le damos salida a las más viejas, porque es primero entrada, o sea, la primera entrada es la primera que sale. Entonces, sacaremos las 100 unidades a un peso de la existencial, más 20 que habíamos incorporado a 2, ¿no? O sea, 20 por 2, 40. Así que nuestro costo de mercadería vendida ahí sería 140 pesos. ¿Está bien? Ahora, si el método fuera el contrario, el LIFO, ¿no? O el WEBS, deberíamos hacerlo de la otra manera. Es decir, bueno, las primeras que salen, ¿cuáles son? Las últimas 50 que compramos a 2 pesos, seguimos vendiendo las mismas 100 unidades, ¿no? Entonces, pero acá salen 50 a 2 pesos, son 100 pesos, y después salen 50 unidades que estaban en nuestro inventario inicial a 1 peso. Con lo cual, fíjense que el costo de mercado vendida ahí va a ser de 150, ¿no? Cuando en el método PEPS era de 140. Entonces, fíjense que depende el método que elijamos para registrar o para llevar nuestro inventario, va a variar nuestro costo de mercaderías vendidas. Por lo tanto, va a variar nuestra rentabilidad. Profe, Vendimos las una mismas. consulta. Perdón, Mara, que hago esta aclaración. Sí. Vendimos las mismas 100 unidades. Supongamos que las vendimos a 300, con lo cual nuestra venta fue por 300. Ahora vamos a tener un costo de 140 a un costo de 150, o sea, la rentabilidad va a ser de 160 o de 150 en función del método. Por eso es sensible, ¿no?, el análisis que hagamos al momento de registrar el costo de esas mercaderías. Sobre todo cuando, acá yo hice algo más simple, pero supongamos que tuviéramos 10 compras de 10 unidades cada una y vendemos 100 de un saque, o 80 de un saque. Bueno, hay que empezar a hacer ese caminito para atrás o para adelante en función del método y ir haciendo la cuenta, ¿no? O sea, es un tema a prestar atención. Sí, Mara, decime. Sí, en el ejemplo que está en la clase, en la número 7, la tengo acá impresa, Sí, no sé si la tiene ahí a mano, sí, que dice que se compra mercadería por 1000 pesos, 10 unidades de 100 cada una.
Ahora, decime la página si te sigo, porque Es veo la, que es la 2. La 2. la 2. En la primera página no la 2. Y bien arranca, digamos. Sí, sí, Bueno, está el ejercicio de primera mercadería como cuenta única por la compra, sí, se hace el asiento y después dice por la venta. Y si sí, se venden 4 unidades por 175 sí, y está registrado por 750 sí, en vez deben de ser 700. 700. ¿Es un 700. error de tipeo o...? Sí, no, son 700, es un error. Ah, genial, genial. Son 700, es un error. Genial. Buenísimo. Y después otra ¿Eh? cosa, según el método, digamos, ese para establecer, digamos, los valores, ¿lo establece la empresa? ¿Cómo es En eso? realidad, sí, en realidad las normas contables permiten utilizar cualquier método, digamos, ¿no? De los Mm, tres, eso están en las normas contables. Ahora, lo que sí no se puede hacer, o sea, o sí se puede, pero digo, no se puede así, digamos, tan simplemente, es cambiar de método, ¿no? Porque eso está informado en las notas de estados contables. Cuando yo emito un balance, por ejemplo, en las memorias, en los anexos, todas las notas, explico cuál es el método que utilizo para evaluar mis mercaderías. Entonces yo pongo, y que el método es el PEPS, ¿no? Entonces ese será el método que yo utilice para evaluar. Este, ahora, si yo de un año a otro quisiera cambiar el método, lo puedo hacer, pero tengo que hacer la salvedad, porque va a empezar a aparecer un costo diferente. Entonces, quien consulte esos estados contables tiene que entender que lo que pasó ahí que cambió el método. Y por eso tal vez aparezca una ganancia mayor o menor al final del ejercicio. A ver, ahora, después, ¿qué ocurre? ¿O por qué una empresa podría cambiar el método? En principio, una empresa, digamos, de un país desarrollado, ¿no? Del primer mundo, uno u otro método podría ser indiferente. ¿Por qué? Porque no hay inflación, porque la misma mercadería que compré en enero vale lo mismo en diciembre y yo también vendo al mismo precio, con lo cual mis condiciones son las mismas en enero, en febrero, noviembre o diciembre. Ahora, no solo por un tema inflacionario, podría pasar que sean productos que pierdan vigencia tecnológica rápidamente. Entonces, en función de todas esas cosas, del producto que vendas y eso pierde valor porque queda viejo, ¿no? Imaginen, hoy estaba leyendo, salió el iPhone 13. Bueno, ¿cuánto hace que salió el 12? Nada, No, me hace perdí. 2 días, digamos, 2 días. Y Claro, yo vendo iPhone y tenían estoqueados iPhone 12, hoy ya valen menos, digamos. claro. Entonces, no solo cuestiones inflacionarias, pero digo, en función del producto que vendo, Mm, voy a decidir qué método me conviene. ¿Por qué? Porque el método de entrado primero, de entrado salido, si hay inflación, ¿qué puede ocurrir? Que como yo te doy salida a mercaderías que compré hace 10 meses atrás, hoy valen mucho más, pero yo las tengo congeladas a un precio de entrada hace 10 meses y sí vendo a un precio actualizado, la claro, diferencia entre costo y venta me da muy grande. Entonces tal vez me convenga ir sacando primero las nuevas, que es lo más real, digamos. claro. No sabía que había un método para esto, o sea, lo que tenía Claro, entendido yo, en que digo, bueno, si uno como comúnmente se dice, se estoquea, ¿no? claro. Estoqueate, que es lo primero que te dicen. Sí, 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 Entonces, sí, no sí, sé, claro. hablemos, qué sé yo, papel Sí, sí, higiénico. sí, Compró claro. un container, no sé de qué, de papel higiénico y ahí me entra la trampita como diciendo, venderá, digamos, no sabía que había estos métodos, ¿no? No, a ver, a Que, ver, que se es tienen que que sí, establecer, digamos. claro, que ganar va a ganar, va a ganar Claro, igual, digamos. El tema es qué ganancia reconoce y qué tan real es, digamos, ¿no? claro. Esa es mi duda, perdón. Si hay Sí, algún método de comprobación que funcione, no sé, a modo de control por oposición, por ejemplo, que a uno le sí, a sirva ver, para claro. establecer. No, en realidad hoy, bueno, primero que está todo, hoy con los sistemas de gestión contable o los sistemas de los ERP y demás, todo eso está, digamos, vos pensás que hoy cualquier depósito, cualquier inventario está todo codificado, ¿no? Código de barra, o sea, está todo en un sistema. Entonces, y hoy los sistemas ¿qué hacen? Que vos vendiste algo, ¿no? Hoy vendés, te dedicás a vender, no sé, medias. Vendiste 10 pares de medias hoy, de tal modelo, ¿no? Y automáticamente eso hace que baje el stock.
Automáticamente vos cargaste vos solo por hacer la factura de la venta en un sistema donde pusiste, le vendiste a Mara 10 medias, 10 pares de media color rosa, modelo tal. Eso el sistema Sí, hace que ya baje, lo descuenta hace que automáticamente. baje, primero, hace que baje el stock, con lo cual ya desaparece el stock de mercadería. O sea, ya genera el asiento de salida de mercaderías por eso. Y si baja el stock de un límite no deseado, dispara la orden de compra para que vuelvan a recomprar, ¿no? Y repone ese stock. Y por otro lado, la pata o el módulo contable va a registrar la venta, el asiento de venta, y en función del método que vos tengas ingresado parametrizado en el sistema, va a determinar cuál es el costo. Porque va a decir, vendí 10 pares de estas medias, yo tengo el método tal, va a Claro. buscar cuáles son, a cuánto las valué y saca el costo. Hoy es automático, digamos, ¿no? Claro. Ahora, a final del ejercicio, ¿qué tendrías que hacer? O hay empresas que lo hacen mensualmente o semestralmente. Hacen controles de inventario para ver si lo que dice el sistema, que Claro, tenés que tener, coincide con lo que que tenés que tienen. tener, claro, que tenés que tener 30 pares de media, va y cuenta. Che, ¿tiene 30? Sí. Bueno, y a ver, y le pide al sistema, decime estas 30 que sí, está bien, hay 30. Bueno, decime a cuánto las compré. Entonces te va a decir, che, estas 5 las compraste a 3, estas 2 las compraste a 4. ¿Por qué? Porque ya tiene todo hecho ahí adentro, venta, compra. Entonces te va a demostrar de lo que tenés cuánto vale cada cosa. Y te dice cuánto es tu valuación del stock a ese momento. Ahora, viene bien tu pregunta, Natacha, porque supongamos esto, ¿no? Que se dice la situación que vas a hacer el control de inventario y te aparece que te faltan 2 unidades, 2 pares de media. Bueno, ahí tenés que hacer algo, digamos, ¿no? Porque vos tenés en el sistema que tenías 20 pares de media de stock y tenés 19 o 18, te faltan 2 pares. Vos tenés que ajustar el sistema porque lo que manda es como el arqueo de caja, ¿se acuerdan? Lo que manda es lo que dice la caja, digamos. Yo puedo tener la contabilidad que tengo 1.000.000 de pesos, pero si cuento en la caja y tengo 900.000, o en el banco 900.000, son 900.000. Bueno, hay que hacer, o hay que reconocer esa diferencia de stock. ¿Cómo se reconoce? Con una salida. Entonces, lo van a ver en los ejercicios. Que yo por ahí tal vez les pregunto a ustedes, bueno, o que una de las consignas sea, se determina que hay un faltante de mercadería de 2 unidades. ¿No? Bueno, ¿y a cuánto las evaluamos? Bueno, y ahí en función del método. ¿Qué es determinar un faltante de mercaderías? Una salida. Una salida es como una venta, digamos, ¿no? Vendí y nunca la registré, tal vez. O sea, me olvidé de registrar una venta, eso puede ser un faltante de mercaderías. Que en realidad no las tengo porque nunca las registré. No es que las robaron, tal vez nunca las registré, no registré la venta. Entonces voy a tener que registrarlo como una venta. Es similar a una venta. Además que es un faltante, en este caso es un resultado negativo, porque es una pérdida. Una venta que no registré es una pérdida. Pues ya no se la voy a vender a nadie, digamos. Que se compensará si aparece plata de más en algún momento, pero en principio es un resultado negativo, es como un faltante de cualquier cosa. Ahora, ¿y a cuánto evalúo esas mercaderías que salen? Bueno, en función del método. Yo estoy parado hoy, tengo que hacer el registro de eso. Si es el último entrada, último salida, bueno, le voy a tomar el valor de las últimas que entraron, o si fueran esas últimas, las que no estoy registrando. Si fuera el método primero entrada, primero salida, voy a tomar el valor de las primeras. ¿Bien? Eso no lo hace el sistema solo, digamos. Uno es Sí, el que lo sí, tiene sí, que sí, generar sí. o todo No, no, solo. si yo detecto un faltante, sí, va a saltar una alerta y me va a decir hasta cuánto es el monto, digamos, ¿no? Claro. Ahora, de vuelta, el sistema no te va a decir, che, te están faltando 10 pares. Eso lo contás vos a mano, digamos. Sí, obvio, claro. El sistema te va a decir, vos acá tenías 30 pares. No, pero ahora tengo 25. ¿Qué hago? ¿Y esos 5 dónde están? Lo tengo que cargar. Eso lo cargo a mano. Claro. El faltante, o sea, tengo que dar de baja el stock. Yo ahí tengo que meter la mano en el sistema diciéndole, no, baja estas 5. Claro. Bueno, ¿y a cuánto las baja? Y sí, el sistema en función del método te va a decir, bueno, las bajo a este valor, ¿no? Pero el método de inventario, el método, digamos, va a determinar a cuánto yo registro. Lo estoy leyendo, por eso me trabé un poquito, porque Profe, una pregunta. Alejandra justo plantea esto, ¿no? Que hay un ejercicio donde habla de
de faltantes. Sí, decimos. Con respecto a esto de los faltantes y los sobrantes, uno lo que tiene que tener en cuenta en realidad es Perdón que lo físico, perdóname, ¿verdad? un ruido fondo, no te escuché. Uno cuando hace un inventario, en realidad, Sí. lo que hay que tener en cuenta, lo que más, o sea, por lo que uno se tiene que regir es por el recuento físico. Exacto. Es un poco como decíamos hoy con el tema del arqueo de caja o la consideración bancaria. Creo que la consideración bancaria, la última clase, la reunión que hicimos lo charlamos, si no mal recuerdo, que se acuerdan que decíamos, mi contabilidad me dice que tengo 100.000 pesos en la cuenta bancaria y el banco me dice que tengo 90.000. ¿Qué es lo que manda ahí? Lo que dice mi contabilidad es lo que dice el banco. ¿Yo tengo 100.000 o tengo 90.000? Es lo que me dice el banco, lo que voy a poder gastar, digamos, ¿no? Lo mismo con el arqueo de Porque caja. en el caso de las en el caso de las mercaderías, que por ahí pueden haber un montón de otros factores, Sí. roturas, vencimientos, mala Robo, calidad, destrucción, eso uno no lo puede determinar. A ver, si no es faltante, sino que lo que está es roto, ¿no? o que no está en condiciones de vender, ahí no es un faltante de mercadería o no es una falla de stock, sino que sí, hay productos que no lo puedo vender, con lo cual los tengo que dar de baja. Claro, Bueno. pero también se los daría de baja como si fuera una salida de una venta, a eso es lo que voy yo. Sí, claro. Porque en realidad esa plata claro, no entraría, o sea, no es que yo la vendí. es un resultado negativo ahí. Claro. Vos no vas a ganar eso. Ahora, quedas de baja ahí. La cuenta esta, faltante o falla de arqueo, o de falla de inventario, ¿no? Diferencia de inventario. Ahora, ¿contra qué? Contra la cuenta de mercaderías. Ahora, ¿qué valor le das a esa cuenta Sí, la que sea? evaluación siempre depende del método que Claro, esté utilizando. claro, a ver, no va a ser la cuenta costo de mercadería vendida porque no las vendiste, no forma Claro. parte del producto. Ahora, conceptualmente lo mismo. Lo que sale es la mercadería, pues no están más. Físicamente tenés menos mercadería. ¿Contra qué? Contra una cuenta que puede hacer diferencia de inventario, que es análoga al costo de mercaderías vendidas. El tema es a cuánto la evalúas. Bueno, en cuánto la evalúas va a depender del método utilizado. Porque esto que vos decís, a ver, el sistema dice que tengo 100